queridos jóvenes y amigos que nos ven a través de este medio. Siéntase cada uno bienvenido a un nuevo tema sobre las 28 creencias que tenemos como adventistas. Me presento, mi nombre es Camilo Última, pertenezco a la Iglesia Central de Armenia, al Club Arará. Es un privilegio y un gozo que Dios nos ha dado la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este medio. En esta noche vamos a compartir la creencia número 15, que trata sobre el bautismo, algo muy importante. Y antes de iniciar la temática, los invito a que cada uno donde está, vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios el que dirija este tema de esta noche. Cerremos los ojos y vamos a orar. Oremos. Padre y buen Dios, que tú moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria, la alabanza desde ahora y por toda la eternidad. Padre de amor, te damos gracias por tu compañía, porque siempre estás con cada uno de nosotros, y aún aunque somos pecadores, oh Dios, tu amor y tu misericordia se reflejada sobre cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por tu dulce compañía al transcurso de este día, y síguenos bendiciendo. Pido, Dios, que ahorita el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y que sea Él el que hable a través de su palabra y podamos entender y comprender las grandes verdades y las grandes maravillas que tienes para cada uno de nosotros. Así que, oh Dios, quedamos en tus benditas manos y esperamos tu dulce compañía. En el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, entonces, el bautismo, ¿no? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el medio que confesamos nuestra fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo y damos testimonio de nuestra muerte del pecado y el nuevo propósito de andar en una nueva vida. De este modo reconocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador y llegamos a ser aceptados en su pueblo y ser recibidos como miembros de su iglesia. Es maravilloso, ¿no? Contar de que Jesús en algún momento Él dio la vida por ti y por mí, y que a través de ese gran sacrificio tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos, ¿no? Ahora vamos a entrar en lo que es el bautismo. Ya vemos que el bautismo es cuando nosotros aceptamos por medio de la fe y del bautismo que morimos al pecado y queremos iniciar una nueva vida. Por eso es que, bueno, más adelante vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hechos, Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Y dice, inicia con una pregunta: ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte, y por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Entonces vemos que hay una secuencia de cosas aquí en este capítulo. De que primeramente nosotros somos esclavos del pecado, estamos muertos en el pecado, y a través de eso nos dice que Jesucristo que Dios dio el mayor tesoro por cada uno de nosotros, y gracias a su muerte y a que nosotros hemos sido bautizados, reconocemos que Jesús murió y resucitó y que vendrá por segunda vez. El libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12.
Y dice, sepultados con Él en el bautismo, fuisteis, también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, lo que levantó de los muertos. Entonces usted me preguntará, ¿y en qué estábamos muertos? ¿O por qué sabíamos que estábamos muertos? El versículo 13 de ahí mismo de Colosenses dice, a vosotros que estabais muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio la vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Entonces ya vemos por qué el párrafo del versículo 12 nos decía que estábamos muertos. Realmente estábamos muertos al pecado. Cuando nosotros nacemos con el pecado. Nacemos muertos en el pecado. Así tú nazcas en una familia cristiana, así nazcas en un hogar que desde cuna fueron cristianos, pero nacemos en el pecado. Por eso es un proceso de ir aprendiendo de su palabra, ir conociendo de su palabra y luego tomar decisiones para Cristo. Pero no hay que demorar mucho en esas decisiones, porque el tiempo realmente está cerca. Las decisiones que nosotros debemos de tomar es ahora. Y Dios sigue aún llamando y tocando la puerta de tu corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, no hay que dejar que pasen las oportunidades. Y vamos a ver el ejemplo más bonito que tiene la Biblia para nosotros sobre el bautismo. Y lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Y es el bautismo de Jesús, nuestro mayor ejemplo, ¿no? Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, permítemelo ahora, porque conviene que así se cumpla toda justicia. Entonces Juan consistió. Tan pronto cuando Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y ustedes me dirán, pero si Jesús era un Hijo de Dios, Él no tuvo pecado. Pues no, Él no tuvo ningún pecado, sino que así convenía para darnos ejemplo a usted y a mí. Y ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces esa fue la razón principal por la que Jesús fue bautizado, porque Él no tuvo pecado. Realmente Él no tuvo pecado, sino que Él lo hizo para darnos ejemplo a ti y a mí. Y ahora, hay un evento maravilloso que se registra en la Biblia. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo del 2 en adelante. Y vamos a ver el día de Pentecostés, cuando fue el descenso del Espíritu Santo. Y se bautizaron más de 3,000 personas. Pero hubo un proceso allí. Primero, se reunieron varias personas. Era como una fiesta que se hacía. Y se reunieron personas de diferentes lugares, que no solo tenían una sola lengua, no un solo idioma, sino que hablaban diferentes idiomas. ¿Y qué pasó allí? Muchos decían, entonces el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y empezaron a hablar en las diferentes lenguas que existían en aquel lugar. Y entonces la gente pues atónita, que por qué, que cómo hacían ellos para hablar las diferentes lenguas de ellos, que por qué, cómo hacían ellos para entenderle, sabiendo que no hablaban el mismo idioma. En el capítulo 2, versículo 14 dice, entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención, y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios como suponéis,
siendo que es la hora tercera del día, sino que esto lo anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces vemos que todo descendía del Espíritu Santo. No era porque ellos estaban ebrios ni porque no, todo descendía del Espíritu Santo. Entonces Pedro les predicó en ese momento, les habló, y todos los discípulos les hablaron a todas estas personas que estaban allí. Y en el versículo 37 dice: al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a todos los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya después de haber escuchado la palabra, después de que el Espíritu Santo tocó los corazones, entonces ellos preguntaron: bueno, ¿y ahora qué haremos? Versículo 38, Pedro les contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos tú y yo para que Dios y Jesús nos perdonen nuestros pecados y que recibamos el don del Espíritu Santo? Aquí muy claro lo dice. Ellos ya, a partir de que han escuchado la palabra de Dios, de que ya el Espíritu Santo había tocado sus corazones, que dijeron: bueno, ¿y ahorita qué? ¿Ahora qué sigue? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo? Porque a través del bautismo reconocemos a Jesús como nuestro supremo Dios y tenemos el perdón de nuestros pecados. Y dice que Él los envía al fondo del mar y que no se acordará de ellos. ¿Quieres que Jesús perdone tus pecados? ¿Quieres que Jesús envíe esos pecados al fondo del mar? Arrepentíos y sed bautizados. Y sigue diciendo el capítulo 41. Así, los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se le unieron en ese día como 3,000 personas, y perseveraron firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Es maravilloso saber de que Dios tocó tantos corazones en esos momentos. No sé si en estos momentos hay personas que quieran tomar decisiones y que el Espíritu Santo aún está tocando su corazón y le está diciendo: es ahora que debes de entregar la vida a Dios, es ahora donde te estamos dando la oportunidad de que Dios borre todos sus pecados, de que le entregues la vida a Dios. Muchos dicen: no, hay que démosle tiempito, esperemos otro poquito. Nosotros no sabemos, ni tú ni yo tenemos la vida comprada, y nosotros no sabemos en qué momento vamos a morir. Quizás digamos: no, nosotros la dejamos para el último, así como lo hizo el ladrón en la cruz. En el último instante nos arrepentimos y ya. Nosotros no contamos con la suerte de que vamos a tener un último instante, un último momento para arrepentirnos. Por eso decimos que el momento es ya, el momento de que tú has conocido la palabra, tú has aprendido, has estudiado la palabra de Dios. El momento es ahora. Y Dios ha orado por muchos medios de que conozcas de la palabra de Él. Entonces no aplaces el tiempo, no aplaces esta oportunidad. Si puedes hacerlo, hazlo de una vez, porque mañana puede ser demasiado tarde. El libro de Hechos capítulo 16 nos presenta otro ejemplo maravilloso. Vamos a ver Hechos 16. Hechos 16,
16. Más cierto, el capítulo del 19 al 33, pero se los voy a resumir para no leerlo. Espero pues que cada uno de ustedes con más tiempito saquen el tiempo y leer esta maravillosa historia que habla sobre Pablo y Silas. ¿Qué pasó con estos dos hombres? Dice que fueron llevados a la cárcel. Y en la noche hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Entonces fue durísimo. Dice que abrió las puertas de la cárcel. Dice, el capítulo 27 dice, 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Pero Pablo clamó a gran voz, no temas, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces pidió luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas y los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sabemos que la pregunta que hacían aquí la hicieron ahorita en el capítulo 2. Ahora, ¿qué haremos? Aquí dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor, él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas de los azotes y enseguida fue bautizado él y los suyos. Qué maravillosa historia, ¿no? A veces Dios utiliza muchos medios para que nosotros conozcamos de la palabra de Él, que nosotros nos arrepintamos de lo que estamos haciendo y vayamos a los pies de Él. No sé qué estará pasando por su vida en estos momentos. No sé cómo Dios va a utilizar el Espíritu Santo para que toque su corazón. No sé si a través de estos medios, si a través de estos temas bíblicos estás tomando decisiones para Dios. Estás aprendiendo de Dios. Y hay momentos en que las decisiones hay que darlas a un segundo paso. El segundo paso es tomar decisiones para Dios. Tomar la decisión de bautizarse, de entregarle la vida a Dios, de depender solamente de Dios. Así como este hombre le entregó la vida a Dios. Entonces, y hacemos la misma pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? La misma palabra de Dios dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Entonces sigue su ejemplo y sé bautizados. Otro ejemplo maravilloso lo encontramos en Hechos 8, capítulo 8, versículos versículos 26 en adelante. Y aquí vemos otra historia muy maravillosa y es la de Felipe y el etíope. Dice que en un momento que Felipe, versículo 26 dice, después un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va a Jerusalén y a Gaza. Entonces dice que él se levantó y se fue, porque el Espíritu del Señor lo llamó. Y él no dijo, bueno, ¿a qué voy? No, él se levantó y ahí se fue. A veces el Espíritu Santo nos toca y donde toque, vamos. Se fue. Y en el camino se encontró a un etíope. Entonces dice que estaba en su carro leyendo. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, llégate junto al carro. Y Felipe corrió hacia el carro y oyó lo que estaba leyendo, y estaba leyendo sobre el profeta Isaías. Entonces Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Entonces el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender lo que leo si no hay quien me explique? Dice que entonces en ese momento se sentó Felipe con aquel etíope, y se pusieron a escudriñar la palabra de Dios, y la entendieron.
Entonces dice que el capítulo 35. Entonces Felipe empezó desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y mientras seguían caminando llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de corazón, bien puedes. El etíope respondió: creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro, y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua, y Felipe fue bautizado. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y él siguió su camino gozoso. Era esa persona que estaba estudiando la palabra de Dios y no entendía nada. De un momento a otro Dios le puso, a través del Espíritu Santo llamó a Felipe y que le hablara a esa persona, porque sentía la necesidad de escudriñar la palabra. Entonces Felipe le explicó todo desde el comienzo, y él no dudó más, él no dejó pasar la oportunidad. Él al ver agua dijo: bueno, ¿y ahorita qué impide que yo sea bautizado si aquí hay agua? Él le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Mire que este hombre no dejó para después. Él, cuando supo la verdad de la palabra de Dios, él no dudó dos veces en seguir a Jesús. ¿Por qué estamos aplazando? ¿Por qué estás aplazando la entrega de tu corazón a Jesús, el reconocimiento a Jesús? ¿Qué te hace falta para que realmente vivas una vida consagrada a Dios? Sé que muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo a través de este medio ya han tomado decisiones, y cada uno de nosotros nos sentimos gozosos y alegres de esas decisiones. Muchos me decían, cuando yo iba a tomar mi decisión a mis 10 años de edad, muchos decían: no, pero ¿qué es? Usted está loco, usted es un bobo, ¿por qué se va a meter a la religión sabiendo que las cosas del mundo son mejores? Mire, podemos ir a bailar, y realmente eso no es felicidad. Y me decían: no se bautice, no se bautice. Mire que, ¿para qué se va a bautizar si usted aquí a un año o 2 años usted ya va a querer salirse? ¿Para qué va a tomar a Dios de burla? Yo les dije que yo estaba seguro de mi decisión por Dios. Y ahora que vemos que a través de su palabra nos podemos enamorar más de Él, y cada día me aferro más a su palabra, y digo que nunca me arrepiento de haber tomado mi decisión. Y aunque no nací en un hogar cristiano, me decidí por Cristo Jesús. Y esa decisión verdaderamente fue la decisión más maravillosa que he tomado. Y yo sé que cada uno de los jóvenes tienen muchos testimonios para contar sobre su bautismo, y que han tenido muchas dificultades, algunos de trabajo, por seguir a Jesús. Pero créame que no estamos perdiendo nada, estamos ganando para el reino de los cielos. Y así como yo tomé decisión, así como yo decidí algún día ser bautizado, la invitación es para ti, y decirte que Dios está a la puerta aún llamándote, que busques de Él, que Él nos dio el mejor ejemplo para ser bautizados. No dejemos para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. El momento de entregar nuestra vida es hoy. Ahora vamos a ver el bautismo y el gran conflicto. Sabemos que el gran conflicto es entre el bien y el mal, ¿no? Y dice: para el apóstol Pablo, el bautismo es un símbolo de la muerte al pecado y de nuestro viejo hombre, e iniciar una nueva vida para Cristo.
Entonces vamos al libro de Romanos capítulo 6, el versículo 4 y 5. Creo que lo leímos ahorita, sí. Dice, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos con Él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Es que esa es la oportunidad que Dios nos da, que a través del bautismo quedemos. Por eso nosotros como adventistas creemos en el bautismo como sumergión. Por eso nosotros nos sumergen en el agua, porque somos muertos al pecado. Cuando los sumergen en el agua, están muriendo al pecado. Cuando los levantan, nacemos para una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Qué maravillosa promesa, de que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo. ¿Quieres ser una nueva persona? ¿Quieres ser una nueva criatura para Dios? Tienes que ser bautizado, tienes que nacer de nuevo. Y en el libro de San Juan capítulo 3, vamos a ver una historia muy maravillosa, y es de Nicodemo, que dice que Nicodemo le dijo, bueno, y entonces ¿cómo voy yo a volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? En el versículo 5 Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, una cosa es nacer de carne y otra cosa es nacer de agua y de espíritu, ¿no? Cuando nosotros nacemos de carne. Pero cuando nosotros somos bautizados, cuando le decidimos entregar la vida a Dios, nacemos de agua y de espíritu. El libro de Efesios 2, 19. Efesios 2:19 dice, así ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Qué maravilloso. Tú eres uno de la familia de Dios y yo soy una de la familia de Dios, porque hemos tomado decisiones para Cristo Jesús. Dice, en otras palabras, cuando nos bautizamos estamos anunciando al mundo que ya no vivimos bajo la sombra de Satanás. Por eso, uno de los grandes objetivos del gran engañador es destruirnos y desligar la ceremonia bautismal. Dice, durante el siglo II comenzaron a introducirse en las iglesias ciertas concepciones sobre el bautismo a los candidatos, y se les exigía que echaran los demonios y ayunaran 2 días antes de ser bautizados. Dice, después Agustín de Hipona estableció la base del concepto bautismal que prevalece en la Iglesia Católica hasta hoy, o sea, el bautismo a los infantes, que no tienen la capacidad de ejercer la fe, pero son aceptados por Dios a través de la fe de la Iglesia, y no existe ningún pasaje bíblico para dicha creencia. Aquí vemos que Agustín fue el que implantó, después del siglo II, fue el que implantó el bautismo para los infantes,
donde ellos no pueden ejercer dominio sobre su fe. Un ejemplo de ellos soy yo fui bautizado con la disculpa que se merecen pues las otras denominaciones. Yo fui bautizado en la iglesia católica. Realmente yo no me acuerdo de ese bautismo, realmente yo no tomé decisiones sobre eso. Yo ya venía a saber que fui bautizado en la iglesia porque me contaron, me mostraron fotos de ese tiempo, pero que yo me acuerde como tal, no. Y ya ahora, cuando cumplí 10 años, fui bautizado, nací de nuevo para Dios en la iglesia adventista del séptimo día. De ese sí me acuerdo, de ese sí fui consciente de que tomé la decisión y acepté seguir a Cristo. Del otro realmente no me acuerdo. Entonces vemos que Dios, a través de su palabra, dice que nosotros, cuando seamos conscientes de lo que vayamos a hacer, tomemos decisiones para Cristo. Entonces muchos dicen, bueno, entonces ¿a qué edad puede ser un niño bautizado? Cuando él sea consciente de lo que está haciendo. A partir, yo creo que de los 7, 8 años ya el niño es consciente de las decisiones para tomar a Dios. ¿Qué se hace con un niño cuando recién es nacido? Para los niños recién nacidos se hace una presentación o una dedicación a Dios, que los padres van a dedicar a ese niño a Dios. Y ya cuando él sepa y sea consciente de la decisión que va a tomar, ahí sí puede ser bautizado. El capítulo de Hechos, versículo 22, 16. Hechos 22, 16 dice: ahora, ¿qué esperas? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Entonces, el bautismo nos identifica como agentes de que pertenecemos a Dios. Al bautizarnos estamos manifestando públicamente que dentro de la trama del gran conflicto entre el bien y el mal, hemos decidido dejar las huestes de Satanás y unirnos a seguir a Cristo. San Marcos 16, 15 y 16. Vamos a ver qué nos dice. San Marcos. San Marcos 16, 15 al 16. Yo creo que es muy conocido por todos nosotros, ¿no? Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, tienes que creerle a Dios y debes ser bautizado, porque esa fue la misión que Dios nos dio, de lo que estamos haciendo ahorita a través de este medio, de ir a todas las naciones, de ir a todas las personas y predicarles el evangelio, y que sean bautizados. Pero el que no crea y no decida y no tome una decisión por Cristo, este será condenado. Dice, la palabra bautismo viene del griego koine, bautista, y este a su vez del griego clásico bapto, verbo que significa sumergir o zambullir, hundir en el agua. Por eso la acredita la versión católica de la Biblia conocida, pero eso no la acredita la versión católica conocida como Nueva Biblia Española. Vierte así el texto: Romanos 6, 3 y 5. En la Biblia, le voy a leer lo que dice la Biblia Española. La Nueva Biblia Española dice: han olvidado a todos nosotros al bautizarnos vinculándonos al Mesías Jesús. Nos bautizaron vinculándonos a su muerte. Luego aquella inmersión que nos vinculaba a la muerte nos sepultó con él, para que así como Cristo fue resucitado de la muerte por el poder del Padre, también nosotros empezaremos una nueva vida. Pues si por esa acción simbólica hemos sido incorporados a su muerte, también hemos sido por su resurrección. Mire que cómo transversaron la palabra de Dios, ¿no? Vemos que
que la Biblia actual dice otra cosa. Dice que nosotros fuimos muertes. O sea, ellos dicen que a través de su muerte ya no tenemos que ser bautizados, que a través de su muerte ya no hay que ya no tenemos que bautizarnos. Y la versión de nosotros dice que a través de su muerte, que morimos al pecado, pero tenemos que vivir una nueva persona, pero tenemos que hacerlo ¿qué? Tomando decisiones y ser bautizados para Cristo Jesús. Dice, si el bautismo bíblico no fuera por inmersión, no tendría sentido las expresiones. O sea, si ellos dicen que ya no tenemos que ser bautizados, entonces ¿para qué nos bautizamos? Entonces lo que dice la Biblia ya no tiene nada que ver. Y la Biblia dice que fue por inmersión, y lo vemos en la historia de Felipe y el etíope, ¿no? Que ellos descendieron al agua, los dos descendieron al agua. Dice que fueron al agua, y cuando se levantó el agua, cuando salieron del agua, desapareció Felipe por obra del Espíritu Santo. Entonces, y San Juan 3:23 también lo afirma. Dice, Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había abundancia de agua, y venían y eran bautizados. Entonces vemos que sí, el agua es por así como lo decía la palabra, sumergir o zambullir. O sea, zambullir es bajar al agua y volver por eso dice que es como muerte, porque morimos y volvemos y somos resucitados para una nueva vida. Ahora, qué bendición da esta doctrina para nosotros. Qué bendición da esta doctrina que les estoy explicando para cada uno de nosotros. Libro de Hechos 2:38. Dice, pero le contestó, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay dos maravillosas bendiciones que recibimos aquí. Primera es el perdón de nuestros pecados, y segunda, el don del Espíritu Santo. ¿Ha pensado usted, si quiere un momento, en las grandes que son estos dos obsequios? ¿Te has puesto a pensar en todo lo que Dios te ha regalado? Y más en estas dos bendiciones que Dios te regala si aceptas ser bautizado. Primero, el perdón de nuestros pecados, y segundo, el don del Espíritu Santo. ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? ¿Quieres recibir el don del Espíritu Santo? Debes de tomar decisiones para Dios. Además, Dios abre las puertas de los cielos para derramar bendiciones hasta que sobreabunden, para aquellos que decidan llegar a la familia celestial. Cuando nosotros nacemos como una hoja en blanco, pero cada uno de nosotros decidimos, o cada uno a través de los días la estamos tachando, estamos llenando de errores esa hoja en blanco. Debemos de renovar nuestra vida, debemos de nacer de nuevo. Y no quiere decir que porque nosotros ya somos bautizados, nosotros ya no cometemos errores, porque nosotros somos pecadores aún como ustedes. Todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Por eso cada día debemos de renovar nuestra vida con Dios. Esa hoja en blanco debe ser renovada. Si tú en estos momentos no has tomado una decisión, la invitación es que tomes esa decisión para Dios. No sé si mis compañeros han hecho llamados, pero la verdad hay que aprovechar los momentos en los que tenemos para compartir la palabra, para hacer un llamado. Y mi llamado en esta noche es
¿Quieres tomar una decisión por Cristo? ¿Quieres servir? ¿Quieres ser un servidor para Cristo? ¿Quieres que Jesús perdone tus pecados? Debes de entregarle la vida a Dios. Si en esta noche estamos hablando para alguna persona que aún no pertenece a la iglesia, que aún no pertenece a la familia celestial, mi invitación es esa: que se comunique con nosotros a través de este medio, de Facebook, o nos busque por YouTube, ahí nos encuentra en Instagram, y te comuniques con cada uno de nosotros, que podamos seguir compartiendo de las promesas de Dios. Es maravilloso saber que Jesús fue nuestro mayor ejemplo, y así como Él nos dio ejemplo, cada uno de nosotros debemos de buscarlo a Él de todo corazón. Que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Esa es mi invitación. ¿Quieres ir con Cristo al reino de los cielos? No te demores en tomar decisiones para Dios. No dejes para mañana la gran oportunidad que Dios te está dando ahora. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y seguimos orando por ti. Seguimos pidiendo que el Espíritu Santo aún toque su corazón. Que tengan una buena noche y un feliz sábado.